Todos y a todas, bienvenidos a una clase más de nuestro curso de Shiatsu. Hoy vamos a hablar de los órganos de los sentidos y, como siempre, vamos a empezar viendo el esquema de la unidad. En un primer punto hablaremos de la clasificación de los sentidos, que veremos que se clasifican en sentidos generales y sentidos especiales y cómo son los receptores que conforman estos órganos sensitivos. El segundo punto hablaremos un poco de las vías sensitivas y posteriormente detallaremos especialmente los sentidos generales, la distribución de los receptores de los sentidos generales y las modalidades de sensación que estos pueden generar. El penúltimo punto del tema hace referencia a los sentidos especiales, detallando individualmente la vista, la audición, el equilibrio, el gusto, el olfato, los órganos y las diferentes organizaciones de estos sentidos. En cuanto a los sentidos especiales, es verdad que los nombraré, os diré algunas claves, pero bueno, va a ser un punto solo de lectura y que no entrará como materia a examen. Y finalmente hablaremos de la integración de los sentidos. Bueno, pues lo primero que tenemos que definir es qué es un órgano sensitivo, ¿no? Si a todos nos preguntan que detallemos algún órgano de los sentidos, se nos vienen a la cabeza la vista, el gusto, el olfato, el tacto, pero ¿solo tenemos esos sentidos? Pues no. Los órganos sensitivos son, microscópicos, están dispersos por todo el cuerpo y son todas aquellas estructuras encargadas de transmitirnos alguna información del exterior que va a ser procesada por nuestro sistema nervioso para poder emitir una respuesta acorde. Y es verdad que los principales órganos de los sentidos de los que podemos hablar son los sentidos denominados especiales o especializados, que pueden ser la vista, el gusto y que nos transmiten información sensorial de nuestro entorno para poder comunicarnos. Sin embargo, hay otros muchos receptores sensitivos distribuidos por todo el cuerpo y que, como digo, son microscópicos y que van a configurar lo que se denominan sentidos generales y que van a ser imprescindibles para la vida. Estos sentidos generales están formados por receptores que se encuentran en nuestros órganos internos, en los músculos, en la piel y que se van a encargar de transmitirnos información, por ejemplo, de la temperatura, de la presión arterial, del contenido en sales, por ejemplo, en nuestra sangre, si se eleva el contenido de glucemia, con la funcionalidad de poder mantener la homeostasis o organización interna de nuestro cuerpo para mantener la vida. Como digo, estos órganos también son imprescindibles porque, por ejemplo, nos transmiten información inconsciente de, por ejemplo, daño o presión cuando soportamos una carga demasiado fuerte, demasiado pesada, por ejemplo, o cuando un músculo soporta un estiramiento llegando a su límite, pues ahí están los receptores propioceptivos que informan a nuestro cuerpo de ese estiramiento exagerado para cesar la fuerza que estemos ejerciendo y para poder evitar un daño muscular, por ejemplo. Y aquí, parafraseando un poco el libro, podemos leer que la capacidad de detectar cambios de nuestro medio ambiente externo e interno es un requisito para mantener la homeostasis y nuestra propia supervivencia. Podemos poner en marcha reflejos protectores importantes para la homeostasis solo si somos capaces de notar un cambio o un peligro. Por ejemplo, los peligros externos se detectan por la vista o el oído, pero si el daño es interno, como decíamos, un estiramiento excesivo del músculo o, por ejemplo, el incremento de nuestra temperatura corporal ante una infección que denominamos fiebre, ¿no? O la sensación de dolor causada por una úlcera, pues hay otros receptores que nos hacen conscientes de este problema y nos permiten tomar las acciones correctas para mantener esta homeostasis. Esto nos lleva a pensar, pues por ejemplo, que si hay un daño en alguno de estos receptores sensitivos, pues puede ocasionar un efecto secundario importante, ¿no? Imaginaros que alguien pierde la sensibilidad de una mano, como puede pasar, por ejemplo, a los pacientes diabéticos o en los que es muy frecuente a lo mejor también la pérdida de sensibilidad en los pies. Tienen, por ejemplo, un golpe en un dedo de un pie, no notan la sensibilidad al dolor, siguen ejerciendo una presión en ese dedo o no lo curan porque simplemente no se han dado cuenta de que tienen una herida y eso acarrea finalmente la aparición de una úlcera
y en una amputación del dedo, ¿vale? Son las úlceras del pie diabético y que son muy frecuentes ante estos trastornos de la sensibilidad generados por la alteración de la glucemia y por el deterioro, por la exposición progresiva a una glucemia elevada, pues de estos receptores sensitivos. Ya hemos visto que los órganos de los sentidos pueden clasificarse en sentidos generales y sentidos especiales. Lo que van a tener en común estos dos tipos de órganos es que todos van a recibir la información a través de unas estructuras especializadas que se denominan receptores sensitivos. Estos receptores sensitivos, como digo, van a ser unas estructuras encargadas de recibir un tipo especial de información. Como ya veíamos en el sistema nervioso, toda esta información se va a transmitir a través de impulsos eléctricos. Una primera clasificación de estos receptores sensitivos nos permite diferenciar entre receptores sensitivos encapsulados o receptores sensitivos no encapsulados o libres. Y como veremos más adelante, pues la principal diferencia es que los encapsulados van a estar recubiertos pues de una especie de envoltura y los no encapsulados no, ¿vale? Van a tener una terminación nerviosa libre. Aparte de esta división, podemos distinguirlos según el tipo de información que transmiten. Como podéis ver en la siguiente tabla, podemos diferenciar entre fotorreceptores, que van a ser receptores sensibles a los cambios en la intensidad o el color de la luz, por ejemplo, como son los receptores de la vista, como pueden ser los conos y los bastones, que son las células especializadas del órgano de la vista. Los quimiorreceptores, que van a ser receptores sensibles a la presencia de ciertas sustancias químicas o a la variación de estas sustancias químicas en el ambiente o bien en el torrente sanguíneo, como pudieran ser los receptores del olfato y del gusto. La sensación, como también veremos un poquito más adelante cuando hablemos de los órganos especiales, la sensación de un olor, por ejemplo, se genera cuando hay una concentración de partículas determinada que genera una modificación química en el ambiente pues, de la fosa nasal donde se encuentran estos receptores, y esta modificación del ambiente químico va a generar la respuesta nerviosa que dará lugar a la sensación pues, del olor. Los receptores del dolor son receptores sensibles al daño físico y se van a encontrar tanto a nivel externo de la piel como a nivel interno de los órganos. Los termorreceptores van a ser receptores sensibles a variaciones de la temperatura. Y los mecanorreceptores van a ser receptores sensibles a estímulos mecánicos que cambian su posición o su forma. Dentro de los sentidos generales, vamos a hablar ahora de los tipos de terminaciones nerviosas. Lo podéis ver en la tabla 10.10-1 del libro, ¿vale? Que es una de las fundamentales de cara al examen, ¿vale? Y lo voy a mostrar ahora para resumir un poco. Dentro de las terminaciones nerviosas libres de los sentidos generales podemos encontrar diferentes tipos, pero bueno, como ya veis, son terminaciones nerviosas que no se encuentran rodeadas por una estructura final que rodee estos axones nerviosos. Van a ser estructuras que se encuentren principalmente en la piel y la mucosa, sobre todo en las capas superficiales, y van a recibir información de dolor, tacto, picor y temperatura. Estas van a ser las únicas terminaciones nerviosas libres de los sentidos generales. El resto van a ser terminaciones nerviosas encapsuladas y, como veis, forman una serie de mini órganos, por así decirlo, o denominados corpúsculos que van a tener unas funciones específicas. El corpúsculo bulboso o corpúsculo de Krauss se va a encontrar en la piel, en la capa de la dermis, en el tejido subcutáneo, en la mucosa de los labios, de los párpados y de los genitales externos también, y se va a encargar de recibir la información del tacto y probablemente de la temperatura al frío. El corpúsculo laminar o corpúsculo de Pacini se va a encontrar en los tejidos subcutáneos, subseroso, submucoso, periarticulares, en las glándulas mamarias y los genitales externos de ambos sexos, y va a recibir información principalmente de la presión y la vibración de alta frecuencia. El corpúsculo táctil o corpúsculo de Meissner se encuentra principalmente en la piel, en las papilas dérmicas, en las yemas de los dedos y en los labios, donde hay numerosas terminaciones de este tipo, y va a recibir
la información del tacto fino y de la vibración de baja frecuencia. Como podéis ver, son zonas con una sensibilidad alta, ¿no? La piel, la zona de las papilas gustativas, las yemas de los dedos, zonas en las que necesitamos una discriminación fina, con lo cual este corpúsculo de Meissner va a ser un receptor pues muy especializado en este tacto fino, de sensibilidad fina. El corpúsculo bulboso o corpúsculo de Ruffini se va a encontrar en la piel, también en la dermis, en el tejido subcutáneo de los dedos, y va a ser también sensible al tacto y a presión. El órgano tendinoso u órgano tendinoso de Golgi se va a encontrar principalmente en el interior de los músculos y en la unión tendinoso muscular y va a ser encargado de transmitir información de propiocepción, es decir, de informarnos a nosotros mismos de la posición en la que se encuentran nuestros músculos o bien de la sensibilidad al estiramiento cuando soportamos una carga alta. Y luego, finalmente, las terminaciones del uso muscular, que se van a encontrar en los músculos esqueléticos, en el interior, en los denominados vientres musculares, y se va a encargar también de llevar información de propiocepción, sobre todo para informar de la longitud muscular. Por ejemplo, cuando vamos a coger pues determinado objeto, pues no es lo mismo que yo coja una taza de café que tiene un peso determinado, pero que puede ser bajo, a que vaya a coger una pesa de 4 kilos. No tendré que ejercer la misma fuerza para coger uno que otro. ¿Cómo va a saber mi músculo qué fuerza ejercer? Pues a través de estos receptores del uso muscular. Cuando yo inicio el movimiento, ¿no?, de prensión y elevación, el músculo va a sufrir un estiramiento en función al peso del objeto que yo levanto. Inmediatamente este uso muscular va a detectar la longitud del estiramiento y conforme a eso va a ser capaz de determinar la fuerza que yo necesito ejercer para levantar ese objeto y que, como digo, será diferente pues en función del peso, obviamente, del objeto a levantar. En cuanto a la distribución de las terminaciones nerviosas de los sentidos generales, como decimos, pues se distribuyen a lo largo de todo el organismo. Es cierto que alcanzan una concentración máxima, sobre todo en la piel, pero no va a ser una distribución homogénea. Es decir, hay zonas en la piel donde la concentración de los receptores sensitivos es mucho mayor, ¿no? Y nos lo podemos imaginar, no es lo mismo que toquemos con la palma de la mano a que toquemos con la planta del pie, o a que nos rocen o a que nos pinchen con una aguja en la yema del dedo, a que nos pinchen en la espalda. Pues esta distribución no homogénea de las terminaciones nerviosas va a dar lugar a lo que se conoce como discriminación entre dos puntos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en función de la concentración de las terminaciones nerviosas seremos capaces de distinguir dos estímulos diferentes que realizan una estimulación a la vez en la misma zona. Por ejemplo, en la zona de la yema de los dedos, donde necesitamos una discriminación sensitiva fina y muy específica, pues esta concentración de receptores es mayor y esta capacidad de discriminación entre dos puntos también es mayor. Fijaros, en los receptores del tacto, en el caso de las yemas de los dedos, se encuentran a una distancia entre 2 y 8 milímetros, cosa que cambia en la parte posterior de la mano, donde los receptores se encuentran mucho más separados, incluso a 40-60 milímetros de distancia, con lo cual esto hace que tengamos una capacidad discriminativa mucho mayor en las yemas de los dedos que en cualquier otra zona de la piel, ¿vale? Y esto ocurre también, esta distribución heterogénea o no homogénea de los receptores sensitivos ocurre también a nivel interno de los órganos. Y vamos a hablar ahora brevemente de los sentidos especiales. Como decía, este es un punto que no va a entrar como materia de examen, así que bueno, lo podéis tener como lectura en el libro para consultar. Sí que nos parece importante resumir en esta tabla los principales receptores de los sentidos especiales. Y como podéis ver, pues los órganos de los sentidos van a ser principalmente
la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Bueno, que aquí en la tabla no aparece especificado el del tacto, pero bueno, cada uno de estos órganos de los sentidos va a tener un receptor específico. En los ojos, como ya decíamos, encontramos los conos y los bastones, que son fotorreceptores especializados en el órgano de la vista. En el oído podemos encontrar tres tipos de receptores específicos: el órgano espiral o órgano de Corti, que es un mecanorreceptor especialista en el sentido del oído, en transmitir las vibraciones nerviosas que darán lugar a la sensación auditiva. Las crestas ampollares o ampulares, que son también mecanorreceptores, pero que en este caso se encargan del equilibrio dinámico. Las máculas, que son también mecanorreceptores, pero se encargan del equilibrio estático. Entonces, dentro del órgano del oído, además del sentido auditivo, tendremos también el sentido del equilibrio. En la nariz, en el órgano de la nariz, tendremos las células olfativas que van a formar este receptor específico, que son quimiorreceptores y que darán lugar al sentido del olfato. Y por último, los corpúsculos gustativos, que lo encontramos en las células gustativas, en estos receptores específicos de las células gustativas, que son quimiorreceptores y que van a dar lugar al sentido del gusto. Como ya os dije, los sentidos especiales no entran como tal para materia de examen, pero bueno, sí que es verdad que voy a nombrar algunas ideas clave, pues para que tengáis también alguna idea por si queréis revisar el libro o tener algún conocimiento más, ¿vale? Bueno, en cuanto al sentido de la vista, pues ya sabéis que es el encargado de recibir los estímulos luminosos, los colores, y no solo de recibirlos, sino de interpretarlos a través de las terminaciones nerviosas que viajarán al encéfalo para crear una información consciente, ¿vale? El órgano que se encarga del el sentido de la vista, pues es el ojo, ¿no? Como todos sabemos, con todas las estructuras nerviosas que le acompañan. El ojo, como podéis ver en el libro, está formado, pues el órgano en sí por el globo ocular y luego el resto de estructuras nerviosas, como el nervio óptico, etcétera, el quiasma, que se encargarán de la interpretación de esta información. A nivel anatómico, la estructura del globo ocular podéis verla en la imagen que muestra el libro. Como veis, está formado principalmente por tres capas: una capa más externa, que es una capa fibrosa, digamos dura, y que recubre, un poco protege todo el globo ocular. Esta capa está formada por la esclerótica, la conjuntiva, como veis en la imagen, si os queréis detallar un poco más. Luego tiene una capa media que se denomina vascular, pues precisamente porque está formada por muchos vasos sanguíneos y es la que se encarga de toda la irrigación del órgano. Y una capa más interna, denominada capa interna, y es la que se encarga de recibir la información, ¿vale? En esta capa, como veis en la imagen también, es donde se encuentran las células nerviosas de las que ya hablábamos, los conos y los bastones, que van a ser esas neuronas especializadas en recibir este tipo de información. La transmitirán posteriormente mediante sinapsis nerviosa, que ya conocemos, hasta la zona más interna de la retina, y de ahí ya viajarán por el nervio óptico, pues las diferentes vías nerviosas hasta llegar al encéfalo. Además de estas capas que recubren y forman el globo ocular en sí, el órgano del ojo también está formado por líquidos internos, que son el humor acuoso y el humor vítreo, que principalmente pues se encargan de darle esa forma al globo ocular. También tenéis en un par de tablas al final de este punto en el libro explicaciones acerca pues de los principales defectos de refracción, que serían la miopía y la hipermetropía, y también explicación clínica acerca de lo que es la enfermedad del daltonismo. En cuanto al sentido de la audición, que va a ir unida al sentido también del equilibrio, pues el órgano encargado va a ser el sistema auditivo y el sistema vestibular para el equilibrio, como veremos también. El sistema auditivo está formado por tres componentes principalmente: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, como veis en la imagen también, va a estar formado por un receptor, que va a ser el pabellón auricular, y el conducto auditivo externo, que va a finalizar con la membrana timpánica. La membrana timpánica va a ser la que separa el oído externo
del oído medio. Esta membrana timpánica tiene una función fundamental porque va a ser como la encargada de iniciar el estímulo auditivo. Las ondas que se reciben a través del pabellón auricular pasan por el canal auditivo externo hasta llegar a la membrana y generan una vibración en esta membrana timpánica. La membrana timpánica transmitirá esta vibración al oído medio. Por eso digo que va a ser fundamental porque va a ser la encargada de iniciar este estímulo. Cuando hay algún problema a nivel del tímpano del oído externo, como por ejemplo en una otitis externa donde se inflama todo el conducto, o bien en una otitis media donde el tímpano también se inflama, se abomba hacia afuera, pues esta membrana pierde movilidad y al perder movilidad no puede generar bien el impulso nervioso. También hay aquí una estructura fundamental que conecta el oído medio con la orofaringe y la garganta, que se denomina trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un conducto que se encarga de airear también el oído medio para igualar las presiones pues entre el oído medio y el exterior. Una vez que están igualadas las presiones y en condiciones normales, la membrana timpánica puede generar su movimiento natural. Si esta trompa de Eustaquio se tapona o se colapsa por cualquier motivo, por ejemplo, ante una faringitis, cuando se inflama la garganta, la salida de la trompa de Eustaquio se tapona, esta trompa se colapsa y impide una buena aireación del oído medio, con lo cual el tímpano también perdería movilidad. Por eso, cuando uno tiene una otitis, tiene esa sensación de taponamiento, de dolor y de pérdida de audición. En cuanto al oído medio, se iniciará con la membrana timpánica, a continuación la cadena de huesecillos que transmitirán esta vibración generada en el tímpano hasta llegar al estribo, que va a ser el último de la cadena de los huesecillos, que lo podéis ver también en la imagen del libro. Este último huesecillo, denominado estribo, conecta con una estructura denominada ventana oval, que será la entrada al oído interno. Y en el oído interno lo que vamos a encontrar van a ser las crestas, las denominadas crestas ampulares, que se encontrarán dentro del laberinto óseo. El laberinto óseo está formado, bueno, como veis también, por unos canales semicirculares y en su interior contiene una endolinfa, un líquido que va a permitir la movilidad de los cilios y de las membranas del interior del oído, que para poder generar pues tanto el estímulo de la audición como del equilibrio. Entonces, dentro del oído interno tenemos, como digo, el laberinto óseo y el laberinto membranoso, que es el encargado, pues, que es el que está formado por este líquido, ¿vale? En cuanto a los estímulos que se generan a nivel del oído, pues van a ser tanto la audición como el equilibrio, como decíamos. En cuanto a la audición, pues eso, el estímulo se inicia en el tímpano, viaja a través de la cadena de huesecillos hasta llegar al estribo, el estribo estimula la ventana oval y de ahí ya pasa al oído interno, donde se encuentra el órgano de Corti, que como veis está formado también por unas membranas ciliadas y que cuando reciben esta vibración, en función pues, de la intensidad, de la frecuencia, etc., realizan un estímulo nervioso diferente o específico que viaja a través del nervio hasta llegar al encéfalo, generando la información consciente. En cuanto al sentido del equilibrio, se va a desarrollar en lo que llamábamos laberinto óseo y membranoso. Aquí hay dos estructuras principales, las máculas y las ampollas, que se van a encargar, una, de generar la sensación de equilibrio estático, para que nuestro cuerpo sepa en qué posición nos encontramos, por ejemplo, y mantenga el equilibrio en ciertas situaciones estáticas, y las ampollas, las encargadas del equilibrio dinámico. Y por último, el sentido del olfato, que se va a desarrollar a través de las células que se encuentran en el interior de nuestra fosa nasal. Son células también especializadas, neuronas transformadas y especializadas en recibir estas sensaciones. Van a ser quimiorreceptores, como ya sabíamos, que se sitúan en la parte superior de nuestras fosas nasales. Tienen una propiedad importante y es que, bueno, son neuronas o quimiorreceptores que se estimulan con una gran sensibilidad y rapidez, pero también se acomodan rápidamente, es decir, olemos muy rápido o cualquier olor, pero también nos acostumbramos muy rápido. Es el sentido que más rápido presenta una acomodación.
Los estímulos que se generan a nivel olfativo viajan por el nervio hasta el encéfalo para generar también esta información consciente. Además, es una información que está muy modulada por el sistema límbico, que como ya veíamos se encarga de la memoria y las sensaciones. Lo que genera pues, que ciertos olores nos produzcan, por ejemplo, una sensación de bienestar o nos recuerden a ciertas situaciones. Y para finalizar, un concepto también muy importante es el de la integración de los sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Que los sentidos no funcionan de manera aislada, sino que todas las sensaciones que recibimos a través del tacto, el olfato, el gusto, van a generar nuestra experiencia sensitiva y nuestra percepción, que se interpreta a nivel del encéfalo y que se modula con el sistema límbico. Esto genera que, por ejemplo, una comida se acompañe además del olor y del propio tacto, lo que genera finalmente la experiencia sensitiva. Por ejemplo, al comerse un alimento con contenido en mentol, en menta, además del sabor, se experimenta también una sensación de frescor. O, por ejemplo, cuando una persona está acatarrada y tiene el sentido del olfato disminuido, eso también va a afectar a la sensación o a la percepción de gusto que tiene la persona. Además, también cabe destacar que con el paso del tiempo vamos perdiendo facultades en cada uno de los sentidos por el simplemente envejecimiento celular, y esto también va a afectar obviamente a la experiencia sensitiva. Y bueno, con esto finalizamos el tema de los sentidos. Espero que haya quedado claro sobre todo los conceptos clave. Recordar las tablas específicas de los sentidos generales y los sentidos especiales, que son también importantes de cara al examen. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.